Nosotros hemos llegado a tal punto donde la geometría, la distribución de elementos, el dibujo de los muros, de las mochetas soleras, ya está completo. Hemos hecho algunas revisiones de, por ejemplo, algo que veíamos era cómo podía llegar a vibrar la estructura, ¿sí? Quiere decir de que dependiendo cómo estén distribuidos los elementos que vayan a oponer rigidez o resistencia, pues por ahí debería de andar la forma en la que este vibre, ¿sí? Y así para cada uno de los sentidos, X, Y, algunas torsiones, etcétera, etcétera. ¿Sí? A lo mejor estas, vamos a ver por acá. Vamos a desactivar el sonido. ¿Y qué sucede con este tipo ya de análisis? Pues vamos viendo cómo es de que cada uno de los elementos, con la resistencia que cada uno tiene, pues se va a oponer a esas fuerzas laterales. ¿Sí? Van a tener ciertas formas de vibrar como corresponda la distribución de cada uno de estos elementos. Entonces, vamos a ver por acá. Nosotros vamos teniendo nosotros vamos a tener la distribución de nuestros elementos, pero ojo, y hay que tener cuidado con que puedes activar aquí los muros. Hay que tener bastante presente que deberíamos de estar ubicando las mochetas y soleras intermedias a donde correspondan, ¿sí? Si nuestro diseño ya las tiene contempladas, pues recuérdense que el objetivo de lograr acá una mampostería confinada es eso, que vayamos bordeando pues de mejor manera todos los mampuestos. Entonces acá lo que vamos a generar es de que en planta vamos a empezar con definir las franjas de diseño para las losas, ¿sí? Entonces me voy a ubicar en planta, podría ser el Story 2, ¿sí? Y voy a aplicar a Similar Stories. Aquí sucede algo. Tengo varios niveles, pero recuerden ustedes que el nivel, yo creo que le pusimos Story, vamos a ver, 1, 2, 3, este es el 4, yo creo que este es el 4 y este es el 5, porque creo que no modifiqué el 3 y 4, es cierto, 3 y 4. Tenemos base, 1, 2, y luego empieza otra vez el conteo, 3 y 4, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con el Story 3 y el 4? A ver si bajo por acá. Miren ustedes, pues no contamos con las losas, ¿sí? Ojo que estoy en esta parte. No contamos con losas. Entonces, aquí vamos a hacer uso de la herramienta que se llama Stories Similares, ¿sí? Hemos visto que podemos trabajar sobre un story, sobre todos los stories, sobre todos los niveles, o sobre stories similares. Quiere decir de que, así como este de la Z en una cota Z igual a 3, tiene losa. El similar, es decir, que se parece a él, pues viene a ser el story en Z igual a 6. Tiene losa, tiene la distribución de los elementos, etcétera, etcétera. A lo mejor en esta parte haga falta alguna viga, se me ocurre. Valdría la pena agregarla, la verdad. Aprovechando que hemos desbloqueado el modelo, voy a agregar aquí una pequeña viga, 30 por 15, solo para que la concentración de acero de refuerzo sea bastante reflejada alrededor de esa viga. Permítanme, no está detectando el Similar Stories. Bueno, no pasa nada. Esto simplemente lo que recién he dibujado, lo voy a replicar hacia el Story 2, que sería esta planta del piso final. Entonces, entonces en este punto, ustedes pues pueden desplazarse entre niveles y solo dibujan esta viga secundaria. Se los digo porque puede ser una buena idea plantear aquí la viga secundaria para reducir un poco la losa esta. Además no es una viga tan grande, ¿verdad? Es una de 30 por 15, es bastante pequeña. Bueno, pero
Aquí viene lo importante. ¿Cómo obtengo yo la densidad de acero de refuerzo de mi losa? Voy a tener que irme a la pestaña de dibujar, Draw, y aquí voy a pedirle al programa que me dibuje franjas unitarias. Así como cuando están ustedes planteando el acero de refuerzo para un cimiento corrido o para un muro de concreto fundido y van a obtener ustedes un armado tradicional, lo que muchas veces se hace es obtener una densidad promedio. Es decir, la densidad puede resultarnos cierta área de acero y nosotros ya comercialmente y constructivamente hablando, con cierta varía, digamos una varía, ¿qué les digo yo? Número 3 a cada 20 centímetros, pues superamos por poco esa densidad de área de acero que requerimos, pues más o menos para eso son las franjas unitarias. Aunque también el programa tiene la ventaja de que les permite a ustedes modelar en base a cierto número de varía y distribuirlo como constructivamente sería. Y si en algún caso necesita más acero, ahí es donde hay que prestar atención. Entonces, vamos cliqueando sobre dibujar franjas de diseño. Y miren ustedes, me habilita pues otras opciones aquí abajo, ¿sí? en las cuales pues yo puedo obtener, vamos a aprenderlo a hacer esto de las dos maneras, ¿sí? Vamos a aprender a obtener franjas de diseño densidades de acero de refuerzo con franjas y a partir de elementos finitos. Vamos a ver qué tanto puede variar, ¿sí? Pero la ventaja de una franja es de que ustedes, también teniendo en mente cómo va a ser la fase constructiva, pueden determinar algunas características como por ejemplo, esta estructura es bastante regular, pero si hubiera algún saliente en alguna parte, imagínense ustedes que, digámoslo así, toda esta área no existiera, permítanme, disculpen ustedes, toda esta área de esta losa, esta segunda y esta tercera no existieran, a lo mejor es más práctico dibujar franjas dentro de estos ejes. Porque en elementos finitos esta losa va a detectar que aquí cabalmente hay una discontinuidad y puede generar resultados un poquito más, siempre son efectos, pero un poco más, ¿qué sería? Conservadores. Entonces, para dibujar las franjas, miren ustedes acá, me dice tipo de objeto, esto sería una franja, un strip, y tenemos capas, como un AutoCAD tengo layers, las capas. Yo voy a definir entonces que para la capa A, ojo que tenemos capa A y capa B, en capa A yo voy a colocar mis franjas de diseño en X. Tengo que layer A es X y por lo tanto mi layer B será en el eje Y. Para llevar un orden. Si en algún caso ustedes deciden tomar otro orden, pues también está bien, solo hay que tenerlo en mente. Luego tenemos franjas para que sean dentro de columnas y sobre ejes de columnas. La middle strip sería la que queda dentro de columnas. Es decir que acá, permítanme, solo voy a habilitar midpoints para que detecte la mitad. Permítanme ustedes, intersecciones, bueno, que está así también, proyecciones perpendiculares, de el midpoint, permítanme que, ya, yo creo que toda esta viga no es completa, bueno, no pasa nada, vamos a dibujarla acá, perpendicular, midpoint, perpendicular, de joint hacia su proyección perpendicular. Y noten ustedes que ahorita estamos trabajando sobre franjas intermedias, como les decía. Si es sobre el layer X, pues solo hay que tener cuidado con que siempre vayan completamente horizontales. Hay que tener cuidado un poco con el dibujo por ahí.
ya que muchas veces, bueno, y también para eso les puede dibujar más con franjas que con elementos finitos, porque elementos finitos nos toma en cuenta un X y Y tradicional. Para estructuras cuadradas no hay ningún problema, porque así es al final como se construye. Pero ¿qué pasa si la vivienda que yo estoy trabajando para aprovechar el terreno, que es bastante común, tiene una, digámoslo así, el terreno tiene una esquina, tiene un borde que tiene un ángulo menor a 90 grados? Entonces, dependiendo de cómo vayan ustedes a distribuir su acero de refuerzo, puede ser más práctico dibujar franjas que elementos finitos. Entonces, en este punto ya he dibujado las que quedan dentro de columnas. Aquí hay un par pues, que quedan, ahí sí que, dentro de esta franja intermedia, pero no pasa nada, porque es minoría, ¿no? Y ahora voy a cambiar acá en el tipo de diseño. Ahora voy a seleccionar la franja que va a tener columnas dentro de sus parámetros. Aquí hay otras características, como por ejemplo el ancho que ustedes decidieran tomar. Pero alguien me puede decir, no, pero es que usted acaba de dibujar una línea, eso no tiene ancho. Lo que pasa es de que acá, en realidad, hay que habilitar ese ancho para que se muestre. Entonces acá, si ustedes buscan el Design Strip Objects y le habilitan el ancho, si notan ustedes, ya está teniendo pues los parámetros que... Pero ojo que son franjas de 1,50 m. A lo mejor para la estructura tan pequeña están quedando... unas se traslapan sobre otras, ¿verdad? Solo para cambiar acá, le voy a bajar el ancho 0.5 para que cuando pase la línea, tiene 0.5 a cada lado, tenemos una franja de en realidad 1 metro. Recuérdense que estoy hablando de franjas sobre columnas. Y ahora sí, puedo trazar acá una de extremo a extremo, que sería la nueva de columna. En la computadora se logra apreciar un poco mejor que en la proyección, pero esta franja ha cambiado el color levemente a un color un poco más oscuro. Vamos a dibujar acá. Aquí queda el ancho. Miren ustedes, la CSA3 sería la franja de columnas. Acá. CSA4 y CSA5. Y cabalmente cambiada de color hacia un naranja porque el color de esta franja es rojo, pues, un rojo sobre un amarillo, pues cabalmente va a tener ahí un color secundario, ¿verdad? Ahora si me paso a la capa B, lo que voy a dibujar sería entonces una franja en el sentido Y. Muy bien. Voy a desactivar las franjas en la capa A, solo para que se logre observar cómo es de que ahora van quedando las de B. Si yo tengo column strip en este punto, entonces debería de empezar a dibujar dentro de columnas. Ya puedo dibujar en vertical o en Y, pues porque estoy trabajando sobre la capa B. No es de que vaya a generar algún problema o alguna variación entre los resultados, pero es para llevar un poco de orden dentro de la información. La he dibujado al revés. Y lo que va a quedar dentro de esas franjas son los resultados que ya después vamos... perdón, aquí solo son verticales. Los resultados que después vamos obteniendo. Ahora vamos a ver qué tal nos va en las middle strip. Ve acá. Miren ustedes. ¿Por qué es importante tomar franjas en ejes de columna y franjas en medio? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué necesito ver la densidad acá? Y aparte, digámoslo así, en un grupo bien marcado, las franjas que están en los ejes de columnas. ¿Qué se les ocurre? El detalle es de que cuando yo tengo franjas o estoy analizando una losa a su mitad, muy probablemente
los momentos flectores que vayan a predominar ahí sean negativos o estén hacia abajo, dependiendo de cómo les hayan enseñado. Mientras que en las columnas pues van a ser positivos, es decir que sobre su eje, y si hacemos un diagrama pues van a estar del lado de arriba y en la parte del centro pues estarían hacia abajo. Entonces puede ser bueno y práctico revisar en dónde es que estamos en esos puntos. Miren ustedes que por haber tenido, digámoslo así, no seleccionado All Stories, no ha trazado las franjas ni abajo ni arriba, pero por fines de este ejemplo, la losa del entrepiso la vamos a trabajar de esta manera y luego la losa final la vamos a trabajar con elementos finitos. Ambos generan resultados. Bueno, entonces ahora vamos a correr nuevamente el modelo. Ojo que a este punto lo ideal es que tenga sismos, viento, sismo estático dinámico, calibración si corresponde, cargas gravitacionales y las combinaciones que deben de ser en base a la norma. Entonces acá me voy a enfocar en la vista en planta de este punto. Permítame, solo quiero verificar algo. No, permítame, creo que en la viga que recién he agregado hubo un problema de dibujo. Muy bien, disculpen ustedes, no estaba bien dibujada una viga, no estaba conectada ahí. Bueno, entonces, con el diseño de losas, tenemos lo siguiente. De este lado, por ahora me voy a enfocar en no mostrar las franjas del lado derecho. No vamos a mostrar las franjas, pero sí vamos a dejar la estructura aquí sin deformar, solo para que ustedes logren apreciar qué sucede en este punto. Bueno, me ubico yo en la planta donde he dibujado mis franjas. Y acá vamos a ubicar la opción que sea Concrete Slab Design. Sería el diseño para losas de concreto. Pero dentro de este diseño tenemos que primero seleccionar el story que queremos que diseñe. El que vamos a trabajar por ahora sería el que tenemos en la ventana del lado izquierdo, el story 1 y el story 2. Podrían ser, pues porque al final estos son los que tienen losa, ¿no? Vamos cliqueando en OK y hay que hacer una serie de parámetros de ajuste pues para explicarle al programa que sí hay que diseñar y que no. Muchas veces porque las gradas que uno traza dentro de su modelo, el programa las puede reconocer dependiendo de la inclinación que tengan, como muros o como losas. Entonces, lo que vamos a hacer acá es de que vamos a empezar con... Vamos a seleccionar dentro de las preferencias y revisamos las características que generalmente dicta ACI en su normativa. Si nosotros estamos trabajando para un chequeo de alguna estructura anterior, podría ser necesario modificar la norma, pero como es para el diseño de una estructura nueva, lo más recomendable es poderla trabajar con la más actualizada. Segundo, dentro de las combinaciones que ustedes necesitan que diseñe la losa, vamos a jalar las que nos pide AGIES como combinaciones de resistencia. Las hemos pasado hacia las combinaciones para su diseño y vamos a pedirle al programa que empiece a hacer el diseño en este punto. Al haber dado clic en Start Design,
habilita una serie de diferentes o nuevas opciones en las cuales pues nosotros podemos hacer el ajuste que corresponda dependiendo de las de la información que nosotros necesitemos obtener. Como por ejemplo, primero saber sobre qué franja es la que nosotros vamos a trabajar, pues sería tanto X como en Y, que sean envolventes. Nos puede mostrar el acero de refuerzo tanto para que sería tanto para la parte del refuerzo superior como para la inferior. Y nosotros podemos decirle al programa que nos muestre si es de que vamos a estar utilizando alguna barra en específica. Por ejemplo, digamos, hablemos de una barra número 3, tanto para la parte inferior como para la superior, pues podríamos irlo cambiando en estos puntos. Si se dan cuenta acá, ya le he pedido al programa que diseñe capa A, capa B y que me lo muestre en número de barras de refuerzo. Las cargas en realidad para este modelo eran demasiado bajas. La flexión es muy baja, con lo cual, por ejemplo, si nos concentramos en esta franja entre B y C, una franja al medio, miren ustedes que la parte top, la parte de arriba y la parte bottom tiene solamente un 1, dice top 1 número 3. Quiere decir de que para un metro de diseño, con una variedad número 3, estaríamos cumpliendo. Constructivamente ni siquiera llegamos al mínimo que pide CI. Entonces, pues nuevamente las cargas acá fueron muy bajas, hay una redundancia muy buena de acero de refuerzo, con lo cual la densidad que demanda como tal el proyecto es muy baja. Casi que esto nos estaría diciendo que con una variedad número 3 a cada metro se estaría cumpliendo la demanda. Entonces aquí toman ustedes, dentro del inciso 4, pues la decisión de que ya tengo algunos resultados. ¿Qué debería yo de hacer con estos resultados? Si me voy con el mínimo que me pide ACI, porque recuérdense que al final, digámoslo así, de su curso en concreto, ustedes aprendieron a obtener un área de acero mínimo para refuerzo en losa. Y esto lo que les va a dar es un área de acero que cumple la demanda para plantear nuevamente el refuerzo en losa. Lo que debería de hacer es tomar el máximo de cualquiera de estos dos. ¿Sí? Si el área de acero de refuerzo que nos pide el programa es muy baja, pues lo que hay que hacer es cambiar al mínimo. Y si, por ejemplo, nosotros pusiéramos el mínimo acá, miren ustedes que ya la propuesta de armado ya cambia. Es superior a la que se estaba demandando. Quiere decir de que nuevamente la demanda era muy baja. ¿Sí? Y bueno, también podríamos nosotros especificar un área de acero uniforme, a lo mejor varías número 3, que les digo yo, a cada 30 centímetros para la parte superior, para la inferior, punto 30 sería. ¿Qué sucede? Miren pues, cuando yo aplico un refuerzo mínimo, o típico, perdón, un refuerzo uniforme típico, número 3, y le doy a aplicar, las franjas me han dejado de mostrar información. ¿Qué interpreto yo del programa? ¿Qué quiere decir eso? Porque yo había puesto nuevamente pues, varías número 3 a cada 30, que más o menos va siendo por ahí según las características de esta losa, aproximadamente el mínimo que se pudiera demandar. ¿Qué quiere decir? Que no me muestre más varías en la losa. Quiere decir que con esa propuesta se cumple y ya no necesita proponer más.
Vamos a hacer el caso contrario, que pasara una exageración que seguramente se sale del estándar. Si yo las varías número 3 las propongo a cada metro de separación, el programa ya me empieza a decir, mire, está bien, o sea, si usted lo va a proponer así, pues fíjese que alrededor de las columnas le va a hacer falta en ciertas partes, ¿sí? Si vuelvo a espaciar más las varías, esto es algo absurdo, pero pues ya empieza el programa en base a los momentos a pedir su propia varía de hacer, ¿sí? Eso sería si nosotros estamos diseñando con franjas de diseño. Y si en algún caso nosotros nos pasamos a la losa siguiente, del piso 6, y vamos a producir acá el diseño, ojo que, y recuérdense que en este punto no teníamos franjas de diseño. Entonces, para la siguiente losa, miren ustedes acá, perdonen, el programa se había cerrado anteriormente. Vamos a borrar aquí los resultados. Bueno, ¿y qué pasa? Estos resultados que son en base a elementos finitos, pues vienen a darme la densidad dependiendo de dónde yo me quiera ubicar. Con el modelo analizado, corrido, yo selecciono los stories a analizar. En este caso, incluso puedo seleccionar solo el 2, que es el que me interesa, en z igual a 6. Vamos a darle un OK, vamos a correr el modelo. No va a generar resultados, a menos de que ustedes, por si en algún caso les pasa, porque como había hecho una corrida anteriormente, ustedes deben de tener cuidado, digámoslo así, que cuando le dan Start Design, en Display Flexural Design, deberían de acá cambiar la forma de analizar de un Strip Based, que un Strip Based es basado en las franjas, ¿no? Nosotros deberíamos de colocar un análisis de refuerzo basado en elementos finitos, que sería el Finite Element Based, ¿sí? Vamos a aplicar y miren ustedes, aquí ya nos sale el resultado de la densidad de acero dependiendo del eje donde estamos trabajando. El único detalle es de que si yo voy a trabajar con este tipo sin estar haciendo las franjas, lo único es de que yo tengo que primero encontrar el acero para la parte superior en la dirección 1, luego en la parte 1 en la parte inferior. Noten que aquí va cambiando el esquema, y luego en la dirección 2, que sería para Y, pues nuevamente se muestran los resultados para la cama superior y en bottom para la cama inferior. Entonces, como ustedes gusten, cualquiera de las dos dan los resultados correspondientes, y también tienen la opción de poder mostrar en base ahí está, al espaciamiento. Ojo que aquí va a suceder lo siguiente. Miren, pues, estoy con el espaciamiento de la vez pasada, pero ¿qué pasa si yo nuevamente le pongo un espaciamiento a cada 30 para cama superior e inferior? La losa pasa a demandar 0 centímetros cuadrados sobre centímetro, o 0 metros cuadrados sobre metro cuadrado de área de acero requerido. Quiere decir de que con esta propuesta de acero de refuerzo, yo estoy cubriendo la demanda, no necesito más. Mire, señor programa, ¿qué pasa si en la dirección 1, en la parte top, yo le propongo varías número 3 a cada 30 para la cama superior y varías número 3 para la cama inferior? Al darle acá un apply, bueno, está bien, pues hago el análisis y mire, señor diseñador, pues usted ya no necesita agregar más acero, ya no es necesario. Vamos a irnos aumentando de 10 en 10, a ver a dónde genera. Bueno, aquí sí hay un poco de diferencia, vamos a ver con 35. Yo creo que es porque ya rozamos aquí, ya se empieza a acercar al mínimo. Sí, punto 40 va a dar. Bueno, entonces, ¿qué sucede cuando nosotros proponemos una separación? 40 centímetros en realidad es bastante, pero aquí lo único que hay que identificar es lo siguiente. Miren, pues, se pasan ustedes a centímetros, es lo más fácil de ver.
por la forma en la que nos han ido instruyendo el cálculo de acero de refuerzo. Y bueno, ya al obtener esta parte, yo me ubico en esta losa y toda la parte que sea 0, yo no necesito proveer más que la varilla número 3 a cada 40. Recuérdense que esa es la configuración de ahorita. ¿Cómo definir esa configuración? Pues aquí en Display Flexural Design, aquí yo le puse, primero que esté seleccionada esta opción, definir el refuerzo uniforme a partir del diámetro de la varilla y el espaciamiento. Eso genera una densidad por franja de diseño. Entonces yo lo propongo a cada 40, pues fíjense ustedes que lo que va a pasar en este punto es de que tengo 0 centímetros cuadrados demandados al centro. Es la propuesta que teníamos lo cumple. Pero ya me empiezo a acercar a los bordes, fíjense que aquí ya empieza a aumentar. En realidad ahorita es por poco, pero sí puede darse el punto en el cual pues haya un incremento. Ahora, aquí el diagrama tiene una forma bien particular. Si ustedes se fijan, aquí dentro de la línea punteada o discontinua, se marcan bastante notoriamente unas esquinas. Lo que pasa está en que el programa, recuerden ustedes que también, por la exactitud que tiene, llega a traslaparse las losas sobre los muros. Entonces, normalmente sobre los muros, o digamos que en el ancho de la viga, ustedes no deberían de necesitar proponer más acero de refuerzo que el que va a ir en la losa. Entonces, normalmente por eso es de que los diagramas varían un poco a los que, pues, digamos que típicamente debería aparecer en una losa exclusivamente losa, por los muros, ¿sí? Entonces, eso aplicaría para la dirección X, y si nosotros ahora vemos para la Y, miren que ahora, pues como estamos hacia arriba, ahí sí, las vigas secundarias, pues ya piden uno que otro bastón por ahí para cumplir su demanda. Entonces, esto sería para la obtención de la densidad de acero en losas.